La palabra del Señor pone ejemplos de las naves, como los aviones, como los barcos. Pone ejemplos de las fieras del campo, como son domables. Pero la lengua es indomable y es pequeña. Por muy feroz que sea un animal, pero fíjese que es domable. Pero la lengua del ser humano es indomable. ¿Qué diferencia? Que una bestia de montar con un freno se doma. Usted la guía para donde usted quiera. Un carro con un pequeño timón, usted lo guía para donde usted quiere que vaya. Pero fíjese que cuando muchas veces nosotros hablamos con nuestra boca, y expresamos que usamos el miembro de la lengua, con ella muchas veces con las palabras que proferimos o que decimos, matamos a las personas. Tal vez no físicamente, pero las matamos, gloria al Señor, anímicamente, emocionalmente. Matamos a las personas de esa manera. Por eso está diciendo que la lengua es el miembro difícil de domar o de dominar, y que tiene la mayor posibilidad de ocasionar el daño mayor. Todo dependiendo del uso que usted y yo le estemos dando a ese miembro. Porque tiene poder, sí tiene poder. Con la Biblia se lo demuestro que tiene poder. Y usted dirá, ¿cómo? Tiene poder que usted puede, hermano, que podemos con la lengua tener una intimidad o una comunicación con Dios, directamente con Dios, que nadie la puede entender. Entonces tiene poder, porque eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, que allá en el aposento alto, cuando, bendito Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, pero no le pusieron otra lengua, es con la misma, con el mismo miembro que tenemos nosotros, que nos ha sido dado. Entonces tenemos poder para hablar con Dios, para platicar especialmente con Dios, y que nadie puede entender. Pero así como hablamos con Dios, también con este miembro tenemos el poder para maldecir a los hombres creados a la semejanza de Dios. Fíjense que yo meditaba en algo que dice la palabra del Señor en Judas, si no estoy mal, que el arcángel Miguel, cuando disputaba el cuerpo con Satanás, el cuerpo de Moisés, dice que ¿cuál fue la reprensión que le dio? Jehová te reprenda, Satanás. Entonces ahí miramos para qué se ocupa. Y usted sabe que esa reprensión no la encontraremos más veces en la Biblia. Porque en Zacarías, cuando usted lee, gloria al Señor, el mismo Dios es el que le dice, Jehová te reprenda. Pero es Dios, y allá fue el ángel. Pero miremos cómo es que se usa la reprensión. Y muchas veces usted y yo, cuando escuchamos algo o que nos dicen algo y que no nos gusta, Jehová reprenda al diablo, porque no nos gusta lo que escuchamos, porque no nos gusta lo que nos dicen. Y como para que nosotros podamos salir de aquello, preferimos, hermanos, decir esas cosas, expresarlo, porque le damos un mal uso. Le damos un mal uso a lo que nosotros entendemos. Y es por eso que tengo aquí, necesitamos sabiduría de lo alto
para poder o para usar bien nuestra lengua. Porque las palabras que muchas veces decimos tienen poder para dañar, para matar, para destruir, como tienen poder para sanar, para vendar y para edificar, hasta para aconsejar. Ese es el problema que muchas veces existe en las iglesias. El salmista David, Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículo 14. Con sus propios ojos, mire lo que dice ahí el salmista David. ¿Lo tiene? Salmos capítulo 19, versículo 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Escuche bien. El salmista David diciendo: sean gratos los dichos de mi boca. Como quien dice: cuídame de proferir algo en contra de ti, de decir cosas desagradables delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15, 28, ¿para qué es? O 18. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que muchas veces pasa. Escuchamos algo que nos dicen que no nos agrada, Jehová te reprenda. No nos importa quién estamos reprendiendo, pero en ese momento no está reprendiendo al diablo, está reprendiendo al que está platicando con usted. Por eso es que le toqué lo de este varón, lo de el ángel Miguel, que él es claro, pero están en una disputa. Están en una lucha por el cuerpo de Moisés. Y ahora usted en cualquier lugar o en cualquiera, usted lo primero que va a escuchar: Jehová reprende al diablo. Por eso el salmista David dice estas cosas: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces nosotros ahí miramos que tiene uso de poder cuando alabamos a Dios. El hermano tocó ayer o hoy en la enseñanza cuando Dios liberta al pueblo de Israel, que los va a llevar al desierto. ¿Para qué? Dijo él: para una fiesta. Pero una fiesta no está mudo, sino que con la boca siempre, con el miembro de la boca, le va a levantar alabanzas al Señor. Entonces tenemos nosotros el poder en la lengua. ¿Para qué? Para bendecir a Dios. Y lo está diciendo Santiago. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué es algo mortal? Algo que mata. Y eso es lo que miramos nosotros. Según el salmista David, miramos todo eso, como él dice: que mi hablar contigo sea limpio, que mi comunicación contigo, que mis palabras hacia ti sean, Señor, sin maldad. Grato, ¿qué es algo grato? Algo agradable. Como decimos nosotros, algo que valga la pena. Eso es lo que está diciendo. Bendito Dios. Salmo 51.
Salmo 51, versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El cuidado que debe tener uno siempre para usar o cuando vamos a hablar algo. Por eso dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña del que, gloria al Señor, dice palabras. Hermano, bendito Dios, nosotros llamamos malas palabras. Pablo lo usa de esa manera para que miremos nosotros, que de todo eso daremos cuenta. Pero fíjense que cuando miramos todas estas cosas, por eso tomé este versículo que dice, líbrame de homicidios, porque le dije, no ocupamos nosotros armamento, de ningún tipo de armamento para cometer un homicidio. Simplemente con lo que muchas veces hablamos, con lo que muchas veces decimos, matamos. Y no tiene que ser físicamente. Muchas veces matamos moralmente, emocionalmente, porque somos drásticos. Por eso Jesús nos da un ejemplo y nos dice, sean prontos para oír y tardos para hablar. Pero el pueblo de Dios somos al revés. Somos prontos para hablar y tardos para oír. Eso es lo que pasa. Por eso nuestra respuesta muchas veces incomoda. Por eso nuestro hablar muchas veces incomoda. ¿Por qué? Porque somos prontos para hablar. Prontos para decir las cosas sin una meditación. Sin meditar qué nos están preguntando, qué nos están diciendo. Gloria al Señor. Son las cosas que uno debe de ver. Y para seguir, quiero llevarlo al libro de los Hechos, capítulo 2. Mire el poder que tiene la lengua. Voy a leer el capítulo 2 hasta el versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces tiene poder. Usted entra en una comunicación o en una comunión o, como lo dije, en una plática íntima con Dios, que el enemigo, que Satanás no puede entender, ni el vecino que está a la par. La iglesia no puede. ¿Y qué acontece? Que se edifica cada uno, el que habla en lengua y que habla, dice, como dice Pablo, bendito Dios, que se está edificando a sí mismo. Entonces tiene poder para su edificación, para su formación. Tiene poder. Pero así como miramos que tiene poder para que nos edifiquemos, tiene poder para que, mire, maldigamos a los demás. Y dice y lo pone a los hombres hechos a la semejanza de Dios. Eso lo encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Por ahí, gloria al Señor, que somos hechos a su imagen, a la imagen de Dios. Pero por ser prontos para hablar, por ser prontos para responder, entonces nosotros, hermanos, caemos en el error. ¿Cuál error? En el que no estamos dándole el buen uso a este miembro que se llama lengua. Por eso Santiago lo ataca duro. De esa manera,
y pone los ejemplos fácilmente que se los toqué. Los de las naves, inmensas naves, los de los animales, que pareciera que los animales fueran indomables, pero se doman. Pero este miembro, como lo puse, pequeño, indomable, hermanos, solo hay un poder que lo puede domar. Y ese es el poder soberano que tiene el Dios de los cielos. Solo Él lo puede domar. Usted y yo no podemos. Bendito Dios. Y lo hemos hablado de esa manera y lo hemos dicho de esa manera. Y aquí solo estoy hablando de la manera que nosotros muchas veces expresamos, respondemos, contestamos. Porque a mí me ha pasado. Hay cosas que a veces no me agradan y yo digo, pero uno se da cuenta y dice a través de la palabra, uno se da cuenta que está haciendo lo malo, que estamos respondiendo mal. Gloria al Señor. Porque pareciese, hermano, que el reprender a alguien solo fuera un dicho, solo fuera una expresión simple, pero no es una expresión simple, sino que es una expresión que tiene poder. Y esa expresión la miramos con el poder que tiene cuando Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahí está. ¿Qué hizo Satanás? Le tocó irse. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder. Porque la boca tiene el poder. Dice Proverbio, ¿verdad? Si lo leímos o se lo sabe de memoria, que bendito Dios, en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Oiga bien, y aquel que la ama, la aprovechará sus frutos. Dice sus frutos. Un miembro pequeñito nos pone a nosotros encendidos. Aquí ustedes y nos miramos bien, así bien que no quebramos un plato. Pero en la casa le quiebra la vajilla completa a la hermana. No, y muchas veces, hermano, gloria al Señor, ¿sabe por qué muchas veces actuamos impetuosamente? Por nuestro carácter. Y muchas veces que no nos gusta que nos digan las cosas, aunque nos estén corrigiendo, pero no nos gusta muchas veces, sino que al contrario, queremos nosotros refrenar o frenar a quien, o frenar la corrección que nos está dando Dios. Pero no es así, sino que estamos nosotros contradiciendo con una reprensión en la cual dije tiene el poder de maldecir. Usted no puede tener en una botella de agua dulce y agua amarga, o agua dulce y agua salada. No la puedes mezclar. Por eso pone Santiago el ejemplo, que de una fuente no sale agua dulce y agua amarga. De una misma fuente no sale. Y como de la boca de nosotros sale la bendición y sale la maldición. ¿Se da cuenta? Santiago usa unos ejemplos que uno se queda. ¿Qué estaba pensando Santiago cuando dijo eso? Y es una realidad. Es una tremenda realidad. Pero no lo podemos ver así nosotros. No lo meditamos de esa manera, sino que solo, hermano, bendito Dios, procedemos a hacer las cosas. De esa manera nosotros muchas veces nos miramos hasta, voy a decir una palabra, muchas veces por la respuesta, muchas veces quedamos hasta soberbios, nos miramos. Pero aquí el Hechos 2 está diciendo, que leímos capítulo 2 de Hechos, versículo del 1 al 4. Entonces tiene poder. Tiene poder. En el momento que el Espíritu Santo toma al hermano, toma a la hermana, hablar en lengua, está hablando con Dios.
Entonces tiene poder para comunicarse con Dios, para bendecir, para exaltar, para alabar a Dios. Pero cuando ya no estamos en el Espíritu, podemos maldecir a los demás. O sea, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que acontece en ese momento? ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Es el mal uso que le damos muchas veces nosotros. Es el mal uso que se le da. Por eso el salmista dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y así hacemos. Así actuamos. De esa manera. Por eso es que muchas veces, hermano, nosotros como que nos descarrilamos. Y le toco el Hechos 2 para que nos demos cuenta de que sí hay poder, que sí tiene poder. Y como se lo dije, que el único que nos puede ayudar a nosotros a domar este miembro pequeño que es la lengua, hermano, es el poder de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando alabamos a Dios, cuando exaltamos a Dios? Bendecidos, fortalecidos. Nos sentimos, hermano, maravillados de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque lo estamos exaltando, estamos adorando. Y el Salmo 35, 28 dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Mire, todo el día. No solo un ratito. Pero por eso le toqué. ¿Qué pasa cuando no estamos nosotros en comunión con el Señor? ¿Qué pasa cuando no estamos hablando con Dios? Que nos desprendemos un poquito. ¿Qué es lo que trae el cambio en nosotros? En que muchas veces la reacción no es la que se esperaba. La respuesta no es la que queríamos dar, o no es la que teníamos que dar, o no es la que esperaban que diésemos. Y a veces esto pasa en matrimonios. Por alguna cosita, hermanos, dicen cosas que no se deben decir. Entonces necesitamos que la sabiduría de lo alto para poder usarle o darle buen uso a este miembro que se llama lengua. Por eso dice Proverbios, bendito Dios, 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ahí está todo. Y Jesús lo enfatiza de esa manera. Hermano, fíjense que estaba buscando, y le voy a hacer una pregunta conforme a lo que estaba buscando. Por eso me fui para allá atrás. Usted se ha preguntado por qué cuando va al doctor o que lleva a sus niños al doctor, lo primero que le revisan es la lengua. ¿Se ha preguntado usted eso? Tal vez no, tal vez sí. Saca la lengua, le dice. Y aquí yo tengo. Si te has preguntado o te preguntabas, ¿por qué casi siempre los doctores te piden revisar tu lengua? Muchas veces no nos pasa por la cabeza. Y muchas veces nos da pena. Pero fíjense que aquí como lo busqué, dice, esto se debe a que existen varias enfermedades que se contraen por medio de la lengua.
¿Y a qué viene eso? A la limpieza. Existen varias enfermedades que se promueven por medio de la lengua. Y aquí están y mencionan unas varias ahí que pueden ser detectadas por la apariencia de tu lengua o de tu boca. Esas enfermedades. Mientras buscaba eso, miraba las imágenes, cómo ponen los ejemplos, cómo se mira la lengua, y ya dicen qué enfermedad. Pero se da cuenta usted, ¿a qué quiero llegar con eso? A que muchas veces nosotros no nos examinamos la lengua para hablar, para decir las cosas, para soltar el veneno que hay en nosotros. Porque dice la palabra del Señor, para regresar a Santiago, bendito Dios, que dice que, mire, es llena de veneno mortal. Usted ha comprado una medicina, pues se le llama, le dicen medicina, pero para mí no es medicina, lo que es veneno. Para poner a los ratones, para poner a las hormigas, para lo que sea. Entonces, y ahí le trae la etiqueta de cuidado, precaución. Y le trae una calavera ahí con una cruz roja, que le está diciendo peligro de muerte. Gloria al Señor. Como las desdichadas se toman una pastilla de maíz, cura maíz. Entonces, aquí estamos viendo estas cosas. Por eso, hermano, gloria al Señor, miramos. Así que, si esta luce como una de las siguientes opciones, dice, no dudes en visitar al médico. Pero nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor, que nos está diciendo que tiene veneno mortal. No es que, hermanos, bendito Dios, no es que puede llegar a llenarse de veneno mortal. Dice la palabra que, se lo leo todo el versículo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ya está llena. Y ahí le aplico donde dice que hay que usar la sabiduría de lo alto para poder darle el uso necesario. Porque si no sabemos conducirnos o expresar o responder o hablar, podemos nosotros ocasionar el mayor daño inesperado. Porque muchas veces hablamos, pero no nos imaginamos o no pensamos en que con algo que digamos podemos causar daño a aquella persona. En que podemos matar a aquella persona. No lo miramos de esa manera. Nosotros no meditamos eso. Solo lo hablamos. Solo lo expresamos. Solo decimos las cosas. Imagínense que, mire, vaya al Salmo 39. Va a haber un ejemplo que tomé de ahí ese salmo. Versículo 1, si lo tienen adelante. Dice, yo dije, Salmo 39, 1 en adelante. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, ¿verdad? Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Ahí me detengo. ¿Cómo se compara David ahí? El salmista, ¿cómo se compara con que dice que refrenará? Mire, guardará su boca con freno. ¿Cómo se compara él? ¿A quién se le pone freno? A las bestias. Por eso dice él ahí. Pero el ejemplo que tomo, en tanto que el impío esté delante de mí. Como quien dice, tengo que tener cuidado cómo voy a hablar delante de los que están enfrente de mí.
Tengo que tener cuidado. ¿Cómo voy a hablar? Voy a hablarle a los demás. Eso es lo que está diciendo él ahí. Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Ahora aquí en Estados Unidos han agarrado esa maña de meterle freno a todo el mundo. Sale, mire, ojalá que, es que yo no, ojalá que inventaran el freno para la lengua también. Hola, Señor. Imagínense. Tienen algo que detectan que la dentadura está torcida, dice. Torcidos están ellos. Gloria al Señor. Y le meten ahí frenillos. No, Dios lo que mira la lengua torcida es que mira a Dios. Por eso dice aquí el salmista, dice que Él atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. El versículo 2 dice, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Ese dolor usted lo ve en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías dijo, yo ya no voy a hablar de tu palabra. Pero escuchó las murmuraciones del pueblo. Entonces lo que decían la gente le ocasionó a Jeremías dolor, tristeza. Y él dijo, yo ya no voy a hablar. Pero luego, por eso también le toqué lo de Hechos, dice que sintió un fuego dentro de él que no lo dejaba ¿qué? Callarse, que tenía que hablar. Por eso es cuando el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablar el hermano o la hermana en lengua. Es ahí donde miramos que el fuego que viene el Espíritu Santo no nos deja callarse. Pero dije, ahí está íntimamente con Dios. Ahí está íntimamente hablando con el Señor. Pero es aquí donde nosotros debemos de meditar cómo nosotros vamos a hacer o cómo debemos de refrenar nuestra boca para no pecar con nuestra lengua. Y él pone el ejemplo del impío. Dice, en tanto que el impío esté delante de mí. Ese es el cuidado que uno debe tener, el cual muchas veces no lo ponemos por obra. Si los doctores terrenales, lo primero que hacen, oiga bien, ¿cómo son ellos? Que ellos tienen, hermano, la facilidad para poder detectar con el estado físico, quizás te lo digo así, de su lengua. Si se ve de una manera, le puede estar padeciendo de esto. Ya le recetan el color que tenga la lengua, ya le dicen qué vitaminas usted tiene que tomar. Después, cuando lo mandan para la casa, ¿qué le sugieren? Después de que te cepille los dientes, cepíllate la lengua también, le dice. En el evangelio que es la corte. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, porque así son. Esos son los métodos que ellos usan para poder prevenir la enfermedad. Que la enfermedad se vaya a agravar. Son los métodos que usan. Y ya le recetan las cosas o las medicinas o los antibióticos, lo que tienen que hacer para que siga el proceso que ellos quieren, que ven, hermano, que es lo especial, como lo dicen, para poder prevenir de aquella enfermedad. Ahora, ¿cuál es lo que a nosotros en lo espiritual nos ayuda para poder prevenir de seguir haciendo mal uso de la lengua?
pedirle al Señor que nos ayude a poder domar este miembro indomable. Dice, allí es clarito y dice, mire, por eso dice el versículo 8, y espero que lo haya leído bien, pero ningún hombre, específicamente, ningún hombre puede domar la lengua. Dice hombre. Porque el hombre tiene la facilidad para domar las naves, para domar las bestias, pero no tiene la facilidad para domar la lengua. Por eso Santiago lo especifica claramente. Y si usted ve, ahí hay un punto donde dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y ahí está el punto. Que eso dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nosotros necesitamos buscar esa sabiduría. Y el mismo Santiago habla de la sabiduría ahí mismo. La sabiduría que nos llevará a nosotros, o que nos hará darle el buen uso a este miembro indomable. Porque si usted sigue leyendo abajo, después del versículo 3 en adelante, usted se va a dar cuenta. Qué tremendo es. Por eso nosotros, hermanos, miramos, buscamos no le puedo decir, bendito Dios, de que queremos acomodar el mensaje, sino la expresión que queremos usar. Por muchas veces los lenguajes que se usan. O las malas, no las malas, sino la interpretación que cada palabra tiene en diferentes países. Y mire, él está diciendo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en esto que el impío esté delante de mí. Eso es sabiduría. Eso es ser uno, tener sabiduría, tener el dominio propio. Y la iglesia a nosotros nos han dado dominio propio. Pero ni aún con el dominio propio podemos domar ese miembro indomable. ¿Se da cuenta? O sea, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, pero a ese miembro no lo podemos domar nosotros. Y usted dirá, sí puedo. No puede. Porque Santiago lo está diciendo que ningún hombre puede. Alguien me preguntaba un día, me dijo, pastor, dígame, le dije, ¿qué hace usted? Me dijo, cuando se da cuenta que en la iglesia hay cizaña. Sigo predicando, le dije. No me pongo a quebrarme la cabeza, le digo, si eso tiene que estar siempre, le digo, porque la Biblia lo dice. Pero le digo, uno siempre anhela que haya trigo, pero los dos van creciendo juntos, le digo. Pero en aquel día la Biblia lo dice, el trigo y la cizaña serán arrancados, cortados, y el trigo será echado en graneros, y la cizaña, le digo, echen manojos y para afuera. Entonces de eso no me preocupo, le digo. Y ahí vamos siempre. ¿Por qué le tocó eso? Que se me vino por lo mismo de que es la lengua. Porque imagínese, si gloria al Señor, si este miembro pequeño que tenemos, dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque con ese miembro a veces surgen situaciones muy feas,
por decirlo así, malos comentarios. Tal vez no se le llama malos comentarios, se le dice chismes. Pero ya no se cuentan las cosas como se le dijeron a la hermana, al hermano, sino que ya se las cuentan diferente. Y se viene promulgando, mire, un incendio, algo pequeñito, se hizo grande, consumió el bosque completo, lo quemó. El problema es que si la persona no reaccionó, dice Santiago, que ella misma es inflamada por el infierno. O sea, ella misma es quemada. Porque dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Y ahí entra el versículo 8. Entonces nosotros, hermano, necesitamos estarle siempre pidiendo a Dios la sabiduría de lo que es de lo alto. Porque se lo dije y se lo vuelvo a repetir, solo el poder soberano de Dios puede ayudarnos, nadie más. No podemos buscar ayuda en otro lado. Si los doctores terrenales, por medio de la lengua, pueden ellos detectar alguna enfermedad o varias, como dice ahí, entonces así mismo usted y yo podemos detectar espiritualmente el mal que puede haber en nosotros al darle el mal uso a este miembro indomable. Imagine que los doctores se basan al color, a la textura, que puede decir mucho sobre la salud de cada uno. A eso se basan. Y nosotros todas esas cosas podemos ver y relacionarlas y decir, como le dije, el mismo Arcángel Miguel es el que se pone o que entra en disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero solo ahí se refiere esa reprensión. Que Jehová te reprenda. Creo que eso lo dicen 2 veces. Ustedes mira aquí al libro de Judas, a ver si lo encuentro. Versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y que podía proferir el juicio, pero mire qué usó. Y si usted busca esa expresión en otro lado, no la encuentra. Solo nosotros que tenemos, como dijo el hermano hace un tiempo atrás, somos cristianos loros. Repetimos lo que escuchamos. Porque eso se nos pega. Está repitiendo. Por cualquier cosita, Señor te reprenda, Jehová te reprenda. Cualquier cosita. Entonces, hermano, debemos de entender que estamos, ¿qué? Nosotros ahí profiriendo o diciendo o declarando, como la palabra del Señor lo dice aquí, que también bendecimos, pero también maldecimos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fuera bueno que todo el tiempo pasáramos cantándole al Señor, porque de esa manera estaremos bendiciendo a Dios. Y dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
Esto no debe de ser así. Oiga Santiago cómo le habla. Hermano mío, esto no debe de ser así. ¿Cómo así? Que no podemos bendecir y maldecir. Solo tenemos nosotros que bendecir. Por eso le toqué lo que Pablo dice de las palabras. Que se me fue como dice ahí la palabra esa. Pero Pablo dice que todas ellas daremos cuenta. Palabras deshonestas. Hablándolo ya de esa área. Porque aún de eso se da cuenta. Pero aquí él está diciendo, gloria al Señor, esto. Y dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y pregunta, que ahí tienes signos de interrogantes. ¿Acaso, dice, alguna fuente hecha por una, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Dónde ha visto usted eso? Solo aquí en la iglesia. Hasta la niña me dio a reír. Hermano, solo, mire, solo en los cristianos se ve eso. Solo en el pueblo de Dios se pueden ver esas cosas. Pero, como lo pregunté, ¿dónde hemos visto nosotros una fuente de agua que salga agua dulce y salga agua amarga? Nunca hemos visto eso nosotros. O que un árbol eche, imagínense ver ahí dice la higuera, ahí dice higuera. Pero ver el palo de aguacates con coco, ¿verdad? No. Vaya a buscarle naranjas al palo de limón. No le va a hallar. Porque ese produce limón y el otro produce aguacates, no cocos. Y de la fuente no va a salir. Va y saca agua uno, sacó agua dulce. Va al otro, le salió agua amarga. No, hermano. Es que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien, lo ha hecho perfecto. Pero aquí nosotros nos damos cuenta el por qué. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Ay, mire, permítame. Hablando de la jactancia de la lengua. La jactancia de la lengua. Viene el cristiano, apenas tiene unos meses de haber llegado y ya tiene un hotel allá en Honduras. Jactancia. Esa es la jactancia. Se jacta de grandes cosas. Tiene hacienda en Honduras y no tiene nada. Pero la jactancia es así. En eso, hermano,
Ese es el defecto. Ese es el problema que tiene la lengua. Y dice, se jacta de grandes cosas. Miren, no dice de cosas, se dice de grandes cosas. Entonces, y es indomable. Por eso mucha gente, yo creo que un día se lo toqué a usted. Yo lo digo de esa manera. Hay gente que vive mentalmente rica, pero con hechos pobres. Quiere tener todo, pero no puede. Hay otros que dicen, hoy voy a hacer esto, esto, esto y esto, y no hace nada. Porque se jacta. Tres cosas: jactancia, bendición y maldición. ¿Por qué dice la Biblia que es un miembro pequeño que enciende bosques? Porque desde el Antiguo Testamento, el mismo Jehová Dios le dijo a su pueblo que no anduviesen chismeando. Entonces, usted sabe que un chisme lleva a otro y va haciéndolo grande y grande y grande hasta que se encendió la bomba. Trate de refrenar eso. Trate de frenar esas cosas. Lo va a lograr por un corto periodo, pero luego vuelve la situación, porque el miembro es indomable. Es indomable. Pero mire, ya que el Señor nos ha metido en este tiempo que estar aquí en su casa de oración, en estas 3 semanas, entonces es que Dios quiere ir perfeccionando siempre, y Él quiere siempre ayudarnos a cada uno de nosotros. No puede hacer de que usted venga peleado de su casa o peleada de su casa con su esposo y allá le dijo no cuántas cosas y venga aquí a llenarse el Espíritu Santo como si nada. Y por eso dice, ¿acaso salen agua dulce y agua amarga de una misma fuente? Como que un ratito usted va a estar en pleito y otro ratito va a estar usted como que si nada ha pasado, como que no ha quebrado ni un vaso. Porque pasa, hermanos, pasa. Son cosas que nosotros, mire, como seres humanos nos acontecerá siempre. Y no lo estoy justificando, ni no nos estamos justificando. ¿Acaso somos perfectos? Pero es ahí donde tenemos nosotros que, mire, buscar, pedir sabiduría de lo alto para que nos ayude. Para que nos ayude en qué? En poder darle el uso necesario a este miembro pequeño e indomable, para que lo usemos de la manera correcta, para poder sanar, para poder aconsejar e incluso para bendecir, no para dañar, no para destrozar, no para matar. Pero dije sabiduría de lo alto. Y aquí el que leímos nosotros en el Salmo 39 dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Oiga bien, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Cuáles caminos? Su vida personal, mi vida personal, y caminar en el Señor. Porque hay quienes que solo enojados se mantienen. Gloria al Señor.
Yo por eso a veces, y lo predicamos, y usted sabe que no esté jugando, estés en orden. Por eso hay veces que nosotros lo predicamos de la manera que tenemos que predicarlo. Sin necesidad, hermano bendito, de andar ocultando cosas. Pero a veces, hermano, yo me pregunto y digo, gloria al Señor, si tiene el tiempo para discutir en la casa y tiene tiempo para venir aquí delante del Señor a danzar y a hablar en lenguas. O sea, y yo aquí dice Santiago, ¿dónde han visto ustedes eso? Que de una fuente sale agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Es tremendo para nosotros. Porque todo esto a nosotros nos indica, nos especifica como el manual para la vida eterna de cómo nosotros conducirnos, de cómo nosotros poder hablar o expresar o responder a lo que tenemos que responder. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos orando casi no se escuchan las oraciones? Bendito Dios, que atar al hombre fuerte y cosas de eso y reprender así, cosas, no, de eso no. Pero para responder a los demás, no, hombre, somos rápidos. Versículo 3, en el mismo capítulo de Salmos 39. Dice el versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Y le adelanté lo de Jeremías 29. Pero hermanos, el ejemplo de lo que hacen los doctores terrenales, que con la textura, con lo que se ve en la lengua, pueden ellos darse cuenta para poder decirle, tal enfermedad puede llegarle debido a esto. Usted y yo nos vamos a preocupar rápido. ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar la solución para que aquello no se vaya a agravar en nosotros? Para que aquello no vaya a llegar, no vaya a acontecer, no vaya a suceder. Nos moveremos, nos movilizaremos rápidamente a buscar la solución. Doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿De qué tengo bendito Dios, de qué tengo que abstenerme? Entonces así lo espiritual también. De esa misma manera. Por eso cuando alguien, bendito Dios, nos diga algo, mire, mejor callar. No responder. No responder de ninguna manera, porque con ella bendecimos al Dios y Padre y también con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Le pregunto, si bendecimos a Dios con nuestra boca, con nuestra lengua, pero maldecimos a los hombres que somos hechos a la semejanza de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál de las dos cosas usted ve correctas? ¿O cuál de las dos mire incorrectas? Ninguna
nos va a aparecer. No, como que no. No, bendecimos a Dios primero. El problema es ese, que el miembro es indomable. Entonces no podemos caer en el juego o en el error de querer nosotros tapar el sol con un dedo. No se puede. Muchas veces una pequeña plática, una pequeña conversación o algo que se quiere decir, y lo dije al principio, de que se quiere corregir algo, trae molestia. Y de ahí lo que viene en respuesta es una reprensión. Porque nos sentimos mal que nos estén diciendo las cosas. Y preferimos reprender antes que recibir el consejo. Yo no sé si saliendo del culto le ha pasado a usted en alguna ocasión que aconteció algo y ya tuvo que reprender, pero reprendió porque no fue pronto o pronta para oír, sino que fue pronto para responder, para hablar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado de ese mensaje, de ese punto, de ser prontos para oír y tardos para hablar? Pero lo hablamos y muchas veces se nos olvida. Y lo que primero hacemos es nosotros, hermanos, responder, hablar. Entonces, por eso Santiago lo está diciendo así. Y termino con él, ya se lo leí, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. ¿A qué viene esto? Que nosotros tenemos, hermanos, que muchas veces detenernos, aunque no nos guste, pero mejor mordernos la lengua, como dicen por ahí, antes de proferir una maldición. Porque así pasa, hermanos, así pasa. Muchas veces ni al diablo reprendemos como reprendemos a los hermanos o usted que tiene esposa y esposo. Muchas veces ni al mismo Satanás lo andamos reprendiendo ahí. Tenemos la facilidad para hacerlo con los hermanos, para hacerlo con los hombres semejanza, que son hechos a la semejanza de Dios. Eso es lo triste y lamentable que hay. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Hermano, por muy tierno que sea la persona en el evangelio, lo primero que hace, aprende a reprender. No se da cuenta de las cosas. Y no digamos nosotros que los que ya llevan tiempo o llevamos tiempo en el evangelio. Es ahí donde nosotros deberíamos de meditar muy bien. Ver qué es lo que está aconteciendo. Ver qué es lo que pasa. Dígame, busque usted en los evangelios, desde que Jesús empieza su ministerio, que fue
de un lapso de 3 años y medio aproximadamente, desde que él empieza su ministerio, busque usted donde él reprende a alguien. Búsquelo. Y lo ven, y usted dice, a Julano es tal. Se lo dije, va a encontrar cuando es tentado por Satanás. Y le dice que no solo de pan, mire, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Entonces, de esa manera le habló, le dijo, le expresó una orden que para usted y para mí sí, una reprensión, pero ¿en qué manera lo hizo? ¿Qué lenguaje usó? No fue un lenguaje, hermano, bendito Dios, que viniese a causar ira, enojo. Y ahora es lo primero que la gente hace. Por eso le toco esos puntos. Lo primerito que se hace es reprender. Y no se cansa con decir, reprendo eso. No, que el Señor te reprenda, le dice. Nosotros podemos decir, podemos ver, hermanos, de qué manera necesitamos hablar, de qué manera necesitamos nosotros expresar. Muchas veces a nuestros hijos, por lo que hacen o por lo que no hacen, obedecen, que el Señor te reprenda. Espérese, tranquilo, tranquila. Meditemos lo que estamos diciendo. Meditemos. Pero ¿qué necesitamos para eso? Meditar y pedir sabiduría de lo alto. Decirle al Señor, Señor, este miembro que es pequeñito, que enciende bosques, que no lo puede domar el hombre, solo tú lo puedes domar. Ayúdame a domarlo. Entonces Él nos va a ayudar. Pero de ahí en adelante, miremos cómo, examinemos de qué manera vamos a hablar, de qué manera vamos a responder. Bendito Dios. A veces le voy a contar algo y se lo voy a decir para terminar porque ya me pasé. A veces ha acontecido que en una media bromita reprendemos. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿Por qué? Porque somos carreta. Somos repetición. Cuando en Honduras dicen que es carreta, porque la carreta necesita ser jalada por los bueyes. Y así es, uno se deja llevar. Entonces, hermano, bendito Dios, es un miembro pequeño, indomable. Pero el salmista empezó diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Usted tiene dominio propio, pero no puede domar ese miembro pequeño. Y muchas veces ni el dominio propio usamos. Por eso actuamos de la manera que actuamos. Por eso hacemos las cosas que muchas veces, hermano, bendito Dios, después nos venimos a lamentar. Póngale sobre sus pies. Recuerde que es un miembro que no se puede domar, es indomable. Ahora ya sabe, ahora ya sabemos cómo conducirnos, cómo empezar a hablar nosotros. Gloria al Señor. Antes de empezar en la oración, la hermana Valeria quiere entregar su vida al Señor.